¿Qué tal, gente? Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar del salario mínimo en España porque ya es en firme, ya ha subido 1.080 euros, ha quedado en 1.080 euros. Y pues muchas personas se preguntan sobre a todos nos van a subir el sueldo, entonces en España ese 8% que subió, y la respuesta es no. Así que vamos a hablar un poco sobre estos temas porque además Angélica, la administradora de mi grupo de Telegram, que si aún no están ahí y quieren charlar con nosotros o hablar sobre temas migratorios, pues bienvenidos a Telegram. Siempre encontrarán el enlace en todas mis redes. Pues ha publicado un artículo bastante interesante que también intentaremos revisar en un momento. La verdad no lo he leído, vi que lo publicó hace un rato y yo quería hablar de este sueldo porque es importante, así que vamos a echarle un ojo. Pero antes, cosa que me parece extraña de España es que, sobre todo en tiempos en los que hablamos tanto de inflación, porque todos los precios están subiendo, el gobierno hace un esfuerzo gigante para subir el salario mínimo interprofesional en España. Ya saben que durante los últimos 4 años de gobierno ha pasado de 700 y piquito de euros a los 1.080 que se acaban de aprobar, que es una subida histórica y que pone a España un poquito mejor frente al resto de países de la competencia, ¿no? El resto de países de la Unión Europea. Pues que se congelen los precios, que se congelen la subida de sueldos a otras personas en España. Hace poco estaba aquí de visita un amigo que venía de Australia y me decía, hombre, en nuestros países es normal que cuando sube el sueldo mínimo, un tanto por ciento, todos los sueldos y los trabajos de ese país, en Australia, suben ese porcentaje. Así debería ser en un país porque todos los precios suben por la inflación, todos los años suben los costos de vida, así que cada persona, no importa en el sector que esté trabajando, si el gobierno aprueba una subida del salario mínimo en un tanto por ciento, pues todos los salarios de ahí en adelante deberían subir, cosa que no pasa en España y es lo que me ha llamado muchísimo la atención. Los sueldos aquí se pueden llegar a congelar por años. Una persona que gana 1.200 de mesero hace 5 años puede estar ganando exactamente lo mismo ahora, siendo que durante sus últimos 5 años subieron los precios por la inflación. Es una cosa que veo bastante anormal en economía aquí en España. Habría que ver y me gustaría leer si en el resto de países donde ustedes me ven pasan cosas semejantes o parecidas, porque realmente uno ve disminuido su capacidad adquisitiva grandemente aquí en España. Por otro lado, hay que entender una cosa y quiero que también me lo dejen en los comentarios si quieren que hablemos de esto y de pronto busquemos un experto que nos lo explique español sobre el tema de los impuestos, del IRPF y de lo que es el salario neto y bruto en España. Porque cuando suben este salario es el salario bruto, o sea que es antes de impuestos, no es lo que uno va a percibir en el bolsillo cuando le pagan el dinero, y esto hay que entenderlo muy bien. Además que hay que entender muy bien lo del RP, lo de los impuestos. Ahora se me está yendo la cabeza, porque cuando uno trabaja obviamente hay que pagar ciertos impuestos y el mínimo para pagar según la ley es el 2%, pero según la situación familiar una persona o la empresa debería declarar un poco más por impuestos, y esto obviamente afecta muchísimo el bolsillo y afecta después cuando cada persona tiene que ir a Hacienda a hacer la declaración de renta, y es muy importante que entendamos esto y que si ustedes viven en un entorno familiar, están casados, tienen hijos, no, la empresa no debería pagar el 2% que es el mínimo, sino mucho más que eso, y eso les ayudará a tener mejores ingresos y cuando declaren la renta cada año se darán cuenta. Así que déjenmelo en los comentarios porque será supremamente importante. Entonces, a la pregunta de si a todos nos subirán los sueldos en España, es no, solo se les subirá a esas personas que ganaban el sueldo mínimo que era de 1.000 euros, pero una persona que ganaba más de esos 1.000 euros puede que no lo note durante bastantes años.
El artículo que publicaba Angélica en el grupo va bastante de este tema porque dice: el salario mínimo en España sube a 1.080 euros, equivalente a unos 1.158 dólares americanos, norteamericanos, estadounidenses. ¿Alcanza para vivir en Madrid o Barcelona? Una de las grandes preguntas que nos hacemos todo el tiempo, todos, ¿no? Si ustedes revisan mucho las redes sociales, verán que en todos lados se habla de que Madrid y Barcelona son ciudades supremamente costosas, y eso que no han ido a París, que es una locura, y bueno, otras ciudades del mundo que también son mucho más caras. A mí me parece, comparando precios, que vivir en España en general es muy barato. Claro que sí, Barcelona es muy costosa, pero igual, así lo he repetido en muchísimos videos, me parece más barato de lo que yo pagaba viviendo en Bogotá, Colombia, la capital de donde yo soy. Pero entonces vamos a revisar este artículo y a leerlo rápidamente, a ver qué datos nos dan. Esto es del 15 de febrero, o sea, del día de ayer. Y nos pone rápidamente la CN en español. El Consejo de Ministros de España acordó este martes fijar el salario mínimo interprofesional en 1.080 euros brutos al mes, equivalente a unos 1.158 repartidas en 14 pagas. La medida tendrá carácter retroactivo al 1 de enero del 2023 y supone un incremento del 47% respecto al salario mínimo fijado 5 años atrás, en 2018, cuando se situaba en 735,90 euros, unos US 789 al cambio actual. Wow, empezaron hablando justo de lo que les decía. Este gobierno ha subido el salario mínimo un montón, y eso hay que recordarlo y agradecérselo en las urnas. Recuerden que hay otros partidos políticos que quieren llegar al poder, que no querían esta subida de sueldos, y aquí me voy a poner grande porque esto es supremamente importante, porque estas son las medidas que más han ayudado. Imagínense si no hubiera subido el salario mínimo con todos los golpes de la pandemia y la inflación, cómo estaríamos viviendo en España en estos momentos, sin hablar de lo que he repetido miles de veces, las ayudas como el ERTE durante la pandemia. No olvidar ahora que estamos en año de elecciones, por favor. Volvemos. Pese a que el aumento ha sido celebrado por el gobierno y las principales organizaciones sindicales del país que apoyan la medida, como Comisiones Obreras y la Unión General de Transportadores, este salario no rendirá igual para todos. Según la última encuesta de presupuestos familiares elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en 2021, el gasto medio anual para un hogar en el que se vive una persona sola con menos de 65 años asciende a 19.460 euros, equivalente a unos 20.854 dólares americanos, siendo que el salario mínimo interprofesional alcanza los 15.120 euros anuales brutos. Hay una diferencia de 4.340 euros con los gastos medios estimados, diferencia que sería mayor una vez se resten de salarios los impuestos y las cuotas destinadas a la seguridad social. O sea, nos lo pintan bastante negro en este artículo, y yo creo que es una realidad de la que hay que hablar, de lo que se habla en muchos medios y en la calle, que la situación está difícil, todos los precios suben, el dinero no alcanza. ¿Qué hacemos? Esto ya se ha vuelto un tema muy seguido, como el que teníamos en Latinoamérica y por el que emigran muchas personas, de el sueldo no nos alcanza, ¿qué hacemos? Recuerden que estamos hablando del sueldo mínimo, y yo me voy a arriesgar a decir algo acá que puede ser una locura, pero que yo he visto, y es que yo, por lo menos, personas con papeles, obviamente hablando ya de personas sin papeles es otro tema, pero personas con papeles, no conozco gente que gane el sueldo mínimo trabajando las 40 horas semanales. Normalmente acá un camarero que en nuestros países de origen siempre percibe el sueldo mínimo más propinas, acá no ganan el sueldo mínimo, acá tienen un sueldo entre 1.200, 1.500, que está muy por encima de ese sueldo mínimo. Así que las personas, o sea, no es costumbre que decir, hey, tú, la que sirve los tintos, que llaman en nuestros países de origen, en Colombia por lo menos, siempre le pagarán el mínimo al portero, al celador, al de seguridad de los edificios, se les pagará el mínimo. Acá no. Acá yo por lo menos lo que he visto es que esas personas perciben un poquito más, y se agradece esa mentalidad un poco de, hey, si se puede vamos a pagar un poco más. El mínimo será para cierto tipo de trabajos y ciertas personas que no cumplen con los requisitos o con la educación mínima requerida para ciertas cosas. Volvemos al artículo. Según la última encuesta de presupuestos familiares elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas en 2021, el gasto medio anual para un hogar en el que vive una persona sola con menos de 60, eso ya lo leímos, diferencia
No, mentiras. Asciende a 19.000 euros equivalentes si a una diferencia de tata con gastos medios estimados. Diferencia que se... Sí, esto ya lo leímos. Vamos a ver si me concentro más. En el caso de una pareja sin hijos, la misma encuesta estima que su gasto medio anual en 2021 ascendía a 29.545 euros, unos 31.646, mientras que a la suma de sus salarios, en caso de que ambos se ajustaran al salario mínimo actual, sería de 30.240, unos 32.391 dólares. ¿Cómo rinde el salario mínimo en las diferentes regiones de España? Vamos a verlo. Las diferencias pueden ser bastante grandes, ya que según reconoció el Banco de España en un informe publicado en agosto del 2021, el costo de la vida en Madrid y en Barcelona en 2020 era casi un 20% mayor que en la media del resto de las áreas urbanas. Diferencias que en gran medida son producidas por el costo de la vivienda, según añade el mismo organismo, y por esto nuevamente necesitamos que se ponga un tope al costo de las viviendas, de los alquileres, porque obviamente tenemos gente muy abusiva que solo está pensando en sus beneficios y que yo subo los precios porque el mercado me lo permite, pero no están pensando en el bien común de las personas. Tal vez esas personas podrían alquilar por un poco menos, seguir teniendo beneficios, pero no arruinarle la vida a tantas personas. Así lo veo yo y lo defenderé siempre. Volvemos al artículo por aquí. En ese sentido, el Banco de España señala que el costo de alquileres de vivienda en las áreas urbanas de Madrid y Barcelona en 2020 era 82% mayor que en la medida del resto de las áreas urbanas. Dato importantísimo para aquellas personas que estén pensando en moverse de ciudad o en venir a vivir a España. 82% mayor, imagínense, en Barcelona o en Madrid que en el resto de áreas urbanas. En cuanto a los gastos medios anuales por persona y por comunidad autónoma de residencia, el Instituto Nacional de Estadística estimó en 2021 que el País Vasco, Madrid y Cataluña eran las autonomías donde se producía el mayor desembolso. Concretamente, los datos de este organismo apuntan a que en 2021 la cifra ascendía a 13.982 euros, unos 14.958 dólares por persona y año. En el País Vasco, 13.541 euros, 14.000 en dólares americanos, y en la Comunidad de Madrid y 12.858 euros, unos 13.753 en Cataluña. Datos complejos. Por el contrario, en 2021 el gasto medio anual por persona fue menor en la ciudad autónoma de Melilla, con un gasto medio de 8.337 y unos 8.900 dólares, Castilla-La Mancha con un gasto medio de 9.587, 10.237 dólares, y Canarias, donde el gasto medio ascendía a 9.690 euros. O sea, estos datos tengan en cuenta que siempre lo hemos dicho y hay muchos videos sobre este tema. A veces me retiro de una ciudad grande porque los costos son muy altos, pero hay más trabajo. Es una balanza que hay que tener muy en cuenta. A veces me quiero ir a un sitio más pequeño donde los gastos sean menores, pago menos por alquiler, por comida, pero no hay tanto empleo. Entonces tienen que pensarlo muy bien antes de tomar una decisión de este tipo, de dónde me voy a vivir. ¿Cómo ha evolucionado el salario mínimo en España? El salario mínimo interprofesional ha experimentado un incremento del 47% gracias gobierno desde el 2018. Hace 5 años el monto bruto mensual mínimo que podía percibir un trabajador era de 735,9 euros al mes, unos 789 dólares, bastante bajo. En 2019 esta cifra subió hasta los 900 euros brutos al mes, en 2020 ascendió hasta los 950 euros y el año siguiente alcanzó los 965 euros brutos mensuales. Ya en 2022, año pasado, la cifra llegó a los 1.000 euros brutos al mes y ahora obviamente 1.080, llegando ya a alcanzar un poco el promedio de salarios mínimos de Europa, cosa que vuelvo a decir se agradece. ¿Cuántos trabajadores cobran el salario mínimo interprofesional? En 2020, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó la última encuesta de estructura salarial, donde estimó que el 19,36% de los trabajadores del país cobran un salario anual igual o menor al salario mínimo interprofesional. Este año el salario mínimo estaba fijado en 950 euros brutos al mes, 19,36%. Es una cifra bastante alta. Yo les decía que no conocía a muchas personas, pero la cifra me desmiente. Obviamente hay un porcentaje muy grande, casi un 20% de personas que sí cobran esa cifra. Como les digo, esto dependerá mucho de la percepción de cada persona. Yo
No conozco gente que cobre esas cifras, que trabaje las 8 horas semanales, ¿no? Las 8 horas diarias, 40 horas semanales. Pero bueno, ahí las cifras nos desmienten, como les digo, los datos son los datos y esto sí no se puede desmentir y yo tengo una visión diferente, pero no puedo ir contra los datos, así que lamentablemente hay mucha gente que gana o que ganaba esa cifra. Esperemos que con este aumento ayuden algo. Recuerden que ya desde ayer se te puede pedir también la ayuda de 200 euros única para ayudar un poco con los temas de inflación, que no será mucho, pero ayudará de algún modo. Tengan en cuenta todo lo que se le ha dicho sobre el salario. Hay que aprender qué es el bruto, qué es el neto, cómo pagar el IRPF, cuánto está aportando la empresa, cuánto aporto yo y que ese dato sea el que realmente tiene que pagar la empresa para que después no termine saliendo de mi bolsillo. Supremamente importante y seguir luchando obviamente por los derechos de los trabajadores y que ese salario mínimo ojalá siga subiendo para equipararse a la media europea y que España no se sienta tan atrás, obviamente mejorando también los temas de empleabilidad. Un abrazo grande, se les quiere mucho, nos vemos mañana con un nuevo video. Chao.